Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy estreno un formato nuevo, espero que os guste y que todo quede un poco más claro. Bien, vamos a empezar explicando el complemento agente, pero para ello es muy importante que conozcáis bien la diferencia entre las oraciones activas y las oraciones pasivas. En las oraciones activas, el sujeto realiza la acción del verbo. Por ejemplo, yo pinto un cuadro. Y en las oraciones pasivas, el sujeto recibe la acción del verbo. Por ejemplo, el cuadro es pintado por mí. Bien, vamos a analizar más ejemplos. A ver, aquí tenemos. El mecánico reparó el tren. Tenemos que atender a tres elementos que van a ser los fundamentales. El verbo reparó, el sujeto, quién reparó el tren, y el complemento directo, que reparó, lo reparó. Entonces, el complemento directo va a pasar a ser sujeto. Nunca una oración activa y una oración pasiva van a coincidir en el sujeto. El tren. El verbo se va a convertir a pasiva, que se hace a través del verbo ser más participio. El participio eran aquellas formas de las formas no personales que terminaban en ado e ido. Entonces es muy importante que tengáis claro que el verbo reparó, que está en pretérito perfecto simple, va a darle el tiempo verbal al ser. Entonces el verbo ser va a aparecer en pretérito perfecto simple. Y el participio sí que vamos a coger el verbo reparar. Fue reparado. Y luego el sujeto, que era el mecánico, va a pasar a ser lo que vamos a llamar el complemento agente. Y va a ir introducido por. El tren fue reparado por el mecánico. Entonces vamos a ver cómo se queda el análisis de la oración pasiva. El verbo fue reparado. El sujeto, el tren, y por el mecánico es el complemento agente, que lo vamos a reconocer, ya os digo, porque lleva por y porque su verbo es pasivo. Vamos a ver otro ejemplo. Nosotros hemos pintado el cuadro. Lo primero, el verbo. Hemos pintado. Daos cuenta que este verbo está en un tiempo compuesto. Ahora veremos qué hacemos con él. El sujeto, nosotros. Y el cuadro es el complemento directo que hemos pintado. Entonces el complemento directo va a pasar a ser sujeto. El cuadro, el verbo se va a convertir en pasivo. Hemos pintado, pues tiene que concordar con el cuadro, así que ha sido pintado, solo le hemos añadido el sido. Y el nosotros, que era sujeto, pasa a ser complemento agente por nosotros. Entonces vamos a poner aquí debajo complemento agente, núcleo del predicado y sujeto. ¿Os ha quedado claro? Si os dais cuenta, la única dificultad que hay a la hora del paso de activa a pasiva es fijarse en qué tiempo está el verbo, porque en eso es lo único en lo que podemos fallar. Vamos a ver tiempos verbales. Formas compuestas hay que añadir sido. Por ejemplo, hemos descubierto. ¿Qué haríamos con hemos descubierto? Pues si nosotros hemos descubierto un tesoro, el tesoro ha sido descubierto. Ha realizado. Pepe ha realizado el examen ha sido realizado. ¿Había escuchado? Pues había sido escuchado. ¿Dais cuenta? Es súper fácil. Las formas simples. Vamos a ver este ejemplo. El investigador descubre el papiro en esa fecha. ¿Qué será el verbo tenemos? Descubre y daos cuenta que está en presente. El complemento directo, que es el que nos va a hacer de sujeto, es el papiro. Así que empezamos por el papiro. El papiro, ¿qué hacemos con el verbo? Descubre, pues es descubierto, porque descubre está en presente y el verbo ser es también. Y luego por el investigador. Así que, ¿cuál es el complemento agente de esta oración pasiva? El complemento agente es por el investigador.
Y el verbo es descubierto. No es ningún verbo copulativo, porque lo que es pasivo. En yo escucharía tu poema, que es el complemento directo, pasa a ser sujeto. ¿Tu poema qué? Tu poema, como está en condicional, el escucharía se convierte en sería escuchado. Y por yo, no podemos decir por yo. Entonces, ¿qué pasa con el complemento agente en estos casos? Que se convierte en por mí. Por mí es el complemento agente. Y luego tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, tú aprobarás este examen. ¿Qué hacemos? Ponemos el verbo, aprobarás. Este examen, que es el complemento directo, pasa a ser sujeto. Este examen, ¿qué? Será aprobado por tú, ¿no, verdad? Por ti. Acordaos que ese por ti, a pesar de que mucha gente se lo pone, no lleva tilde, porque ti no es un pronombre no sería una tilde diacrítica. Entonces, por ti es complemento agente. Y el verbo será aprobado. Bueno, con esto termino. Espero que os hayáis entendido y os haya gustado. Un abrazo.